¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en Rayo69 y hoy estaremos explicando todo lo relacionado a este nuevo impuesto que ha puesto YouTube para creadores en este 2021. Si usted es creador de contenido, tiene un canal pequeño que ya monetiza, esta información le conviene ya que no podemos estar exentos de pagar este impuesto que YouTube ha puesto en este 2021. Bueno, primero que todo a ustedes les llegará un correo como este. Ustedes deben de estar pendientes ya que en este correo dice que a partir de junio del 2021 se aplicará esta medida. Nos dan un plazo hasta el 31 de mayo para llenar un formulario con toda la información fiscal que se requiere para declarar este nuevo impuesto. De no ser así, si ustedes no llenan esta información, dice que se podría descontar hasta un 24 de los ingresos totales generados a través de su canal. Así es que ya saben, si no quieren que les cobren ese 24% de todo lo que genera su canal, deben llenar este formulario. Pero ustedes no saben cómo, aquí les vamos a explicar cómo hacerlo detalladamente y vamos a explicar también cómo cobran ese 24 o ese porcentaje de impuestos. Así es que vamos a ello. Bien, señores, pasamos a la explicación de cómo es que funciona este nuevo impuesto que nos ha puesto YouTube a todos los creadores. ¿Qué pasa si no enviamos ese formulario? Digamos que tu canal tiene unas ganancias mensuales de $100. De esos $100 te van a quitar el 24% de todas tus ganancias. O sea que si no envías este formulario terminarías pagando un total de $24 de esos $100 que genera tu canal. Si genera menos, pues será una cantidad menor, y si genera más será aún mayor. Como dice aquí, te quitan el 24% de todas tus ganancias, de todas las ganancias que generas en tu canal. Pero ¿qué pasa si llenas ese formulario? Ya que el impuesto está creado solamente para Estados Unidos, que me había olvidado decirles, y este impuesto solamente es para Estados Unidos, o bueno, para declarar ese impuesto en Estados Unidos. Si ustedes tienen visualizaciones de Estados Unidos, pues nos toca declarar impuestos allí en ese país, ya que es una política interna de los Estados Unidos, así es que hay que cumplirla. Entonces la importancia de enviar ese formulario. Aquí está lo que debes saber si no envías el formulario. Vamos a ver qué pasa si envías ese formulario. Si envías el formulario, por ejemplo, digamos que ganas los mismos $100, pero te quitan del 0 al 30% de lo que ganas en Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos. Si digamos que tú a través de tu canal generas $100 solo en Estados Unidos, pues te van a quitar de 0 a 30 dependiendo del acuerdo que haya entre tu país y Estados Unidos. Me explico. Si Estados Unidos tiene un acuerdo comercial con tu país de no cobrar un 30%, sino que cobra solo 10%, como es el caso que lo hace en México. En México, Estados Unidos a México solo le cobra el 10%, o sea que solo pagaría ese 10%. Por eso he colocado $10 nada más. Ahora me dices, no, pues ¿qué pasa si igual no envío y si me van a cobrar antes más del 24%? No es así, porque esto es solo en Estados Unidos. Solo las ganancias que generes en Estados Unidos. Si no envías el formulario, ahí sí te cobran en lo que generes en todo el mundo, en todos los países. Ahora bien, tú dirás, ¿y cómo sé cuánto gano en Estados Unidos? Pues bien, es fácil, señores. Nos vamos a ir a nuestro canal y en canal, bueno, voy a silenciar esto. En canal nos vamos a YouTube Studio y buscamos las estadísticas. Aquí vamos a buscar las estadísticas y en área geográfica, por supuesto, vamos a buscar lo que es Estados Unidos. Vamos a ir a las estadísticas. Por supuesto, aquí me aparece un aviso, ¿no? Es importante. Los creadores que no residan en Estados Unidos
debéis facilitar vuestra información fiscal a Google AdSense para que comprobemos las retenciones que aplican a vuestros ingresos correspondientes. Así es que así algo parecido también les aparecerá a ustedes en su canal. Bueno, les decía que vamos a averiguar cuáles son nuestros ingresos en Estados Unidos. Entonces nos vamos a ir al apartado donde dice estadísticas y aquí donde está audiencia. En audiencia vamos a darle acá en el modo avanzado para obtener más posibilidades de acceder a esto que les estoy comentando. Vamos a darle en lo que es área geográfica. En área geográfica les aparecerá cuáles son el total, ¿no?, de esas visualizaciones que tienen en cada país. Pero yo quiero ver cuánto gano en Estados Unidos específicamente, así es que voy a darle aquí añadir métrica a la tabla en este más que aparece aquí. Vamos a darle en tus ingresos estimados y aquí me aparecerá los países, por ejemplo México, y aquí España, Colombia, y en cuarto lugar está Estados Unidos. Aproximadamente yo gano $5 en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Me cobrarán ese impuesto solamente de los $5, que digamos es prácticamente menos de $1 lo que me cobrarían de impuesto si envío el formulario de declaración de estos parámetros fiscales nuevos que han impuesto. Bueno, eso sería para declarar estos impuestos en Estados Unidos. Así es que ya saben que es muchísimo más conveniente enviar el formulario y que me cobren solamente este porcentaje de lo de Estados Unidos y no que me cobren todo en general. Así es que vamos a pasar a llenar el formulario paso a paso para que ustedes también lo puedan hacer. Listo, señores, ya estamos en Google AdSense y aquí debemos, por supuesto, abrir nuestra sesión. Ustedes ingresan con su correo. Vamos a ir al apartado de acá arriba que también les estará apareciendo, que dice compruebe si debes facilitarnos más datos fiscales. Todos los creadores y partners de YouTube deben enviar su información fiscal para garantizar que los impuestos pertinentes que se apliquen a sus pagos sean correctos. O sea que un impuesto más, señores. Hay que regular este impuesto más. Como ven, aquí tengo mi saldo, que si es relevante, en este mes solo he ganado $39. Mi último pago fue de $121. Vamos a aquí algunas cosas les aparecerá tachadas porque hay información personal que voy a difuminar, pero les estaré mostrando los pasos que hay que seguir. Vamos a darle en gestionar información fiscal. Aquí me aparece lo que es para recibir pagos de Google debes proporcionar tu información fiscal. Tendrás unos minutos en hacerlo. Así es que vamos a darle a añadir esa información fiscal y después ya nos aparecerá el formulario en específico, el formulario que hay que llenar para cumplir con este requisito. Aquí nos pide que ingresemos nuevamente. Vamos a darle nuestra contraseña y ingresamos otra vez a lo que es nuestra cuenta de Google AdSense. Aquí en la información fiscal nos pide qué tipo de cuentas tienes, si eres particular, una persona natural, o si por el contrario eres una entidad, no individual, entidad. En este caso le vamos a dar en particular y le damos en siguiente. ¿Eres ciudadano o residente de los Estados Unidos? Le damos en no y le damos en siguiente. Selecciona el formulario fiscal. Bueno, aquí es el formulario que hay que llenar. Nosotros en este caso, el formulario que debemos escoger es el primero, este que dice W8BEN. Vamos a darle ir al formulario. En este apartado específicamente donde dice información fiscal, llenamos nuestros datos. Aquí nombre del individuo, nombre comercial, allí lo podemos dejar en blanco. Aquí donde dice país o ciudadanía, el país en del que ustedes residen, en mi caso es Colombia. Aquí donde dice número de identificación fiscal y que muchos he visto por allí que preguntan ¿qué es el TIN extranjero? Pues bien, lo vamos a dejar allí simplemente y ya les voy a explicar por qué.
porque en algunas ocasiones no se lo coloca. Vamos simplemente a darle en siguiente y vamos a ver por qué en ocasiones no se pone eso. Así es que le damos en siguiente. Aquí vamos a rellenar otros datos e información personal y ya continuamos. Listo, señores, aquí ya hemos llenado nuestra información. A ustedes les aparecerá, por supuesto, difuminada esta información. Simplemente llenamos en esta primera pestaña casilla, aquí no le damos nada. En la última sí la chuleamos, que dice la dirección postal es la misma que la del domicilio permanente. Le damos en siguiente. Aquí donde está lo que dice tratado fiscal, está reclamando un tipo de retención reducido en virtud de un tratado fiscal. Aquí es donde se ve qué porcentaje les van a cobrar a ustedes. Como les decía, si hay un acuerdo entre Estados Unidos y su país, ya sea de cobrar un 30, un 10, un 20%, aquí es donde se va a saber. Entonces ustedes, para saber si hay un tratado, le van a dar que sí. En sí van a buscar su país. Si aparece, quiere decir que hay un tratado. Si no aparece, simplemente les cobrarán ese impuesto sin lugar a dudas, lamentablemente del 30%. Como ven, aquí estoy buscando si está Colombia y Colombia no está, señores. Colombia no aparece aquí. Aparece México. Si fuera México me cobrarían el 10% nada más, pero como ven, Colombia no aparece. En su caso, también si a ustedes les aparece el país, por supuesto van a colocar que sí, pero si no aparece, le vamos a dar que no. O sea que a mí en este caso me estarían cobrando el 30% de lo que gane en Estados Unidos. Afortunadamente solo es en Estados Unidos. O espérenme, a ver, le doy en esta flechita a ver si me aparece aquí de pronto, sea por eso, pero no creo, la verdad. Y no, efectivamente no aparece. Efectivamente, Colombia no aparece dentro de estos países que tienen un tratado, un convenio de la cobra de impuestos, un convenio para cobrar menos impuestos. Así es que le damos en no y vamos a darle en siguiente. En este apartado me pide que revise un PDF que confirme si he revisado los documentos fiscales generados según mi leal saber y entender, y creo que son veraces, correctos y están completos. Aquí simplemente ustedes los pueden leer, bueno, pueden leer la información, pueden informarse, pero pues por supuesto no hay posibilidad a cambiar o a negociar esto, así es que simplemente los aceptamos y le damos en siguiente. Igualmente aquí van a firmar con su nombre completo tal como se hayan registrado. Recuerden, nombre completo aquí, su nombre completo, y le dan a que sí es la persona que figura con esta firma, o sea que si soy el titular, pues que si no estoy falsificando a nombre de alguien más. Simplemente le damos en que sí y vamos al siguiente paso. Aquí me dice actividades y servicios que ofrecen en Estados Unidos. El individuo o la entidad identificados en la sección Identificación Fiscal ha llevado alguna a cabo actividad o servicio para Google en Estados Unidos. En este caso no, señores. Nosotros no trabajamos para Google. Y aquí le damos que certifico que por supuesto lo que estoy diciendo es real. Que para Google yo no trabajo. Aquí declaración jurídica. Bueno, vamos a enviar formulario fiscal para un perfil de pagos nuevo o ya creado y no ha recibido pagos para... Bueno, en fin, facilita información para el perfil de pagos nuevo o ya creado que no ha recibido pagos, o facilita información para un perfil de pagos ya creado que ha recibido pagos. Aquí, si ustedes ya han recibido pagos, escogen la que ya han recibido pagos. Si su canal todavía no recibe el primer pago, por supuesto, escogen la que no ha recibido ningún pago. En mi caso ya me ha pagado, así es que facilito información fiscal
para este que ya ha recibido pagos. Aquí bajo pena de perjurio ya digo que esta información es real y que acá abajo que no tengo ningunos cambios. Eso sería todo, señores, y le damos en enviar. Aquí ya me aparece la información ya que he enviado, como dicen, estado aprobada. Está mi formulario enviado, acá está información personal. Y si ustedes quisieran enviar otro formulario, aquí también les da la opción como para hacer otro procedimiento. En este caso ya no es necesario, simplemente con esto ya resolvemos el problema de este impuesto que nos ha generado YouTube en este 2021. Como ven, si nosotros enviamos este sencillo formulario, nos evitaremos que nos cobren el impuesto en todos los países. Si lo enviamos, solo se cobrará en Estados Unidos de las ganancias que generemos en Estados Unidos. Sin nada más, señores, cualquier duda me escriben en los comentarios, los estaré leyendo. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.